Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo las configuraciones de imagen recomendadas para este Smart TV 4K Neo QLED de Samsung QN90A. En este caso la versión que viene con panel VA. Como tal, las configuraciones con las que viene de fábrica podrían ser más que suficientes para casi cualquier persona, pero de todas formas voy a mostrarles algunas configuraciones de imagen que yo recomiendo, también basado por supuesto en recomendaciones globales. Primero vamos con el contenido que tiene rango dinámico estándar o simplemente contenido sin alto rango dinámico. Aquí lo corroboran, el logo de HDR no aparece. También es importante mencionar que para el modo dinámico y para el modo natural aplican las mismas configuraciones tanto para rango dinámico estándar como para alto rango dinámico, aunque no lo quisieran. Modo dinámico, rango dinámico estándar, brillo 50, contraste 50, definición en 12, color 34, tinte VR en 0, ajuste de claridad de imagen. Este televisor tiene un increíble manejo del movimiento, es muy bueno. Usualmente en automático realiza el mejor trabajo en escenas con barridos de cámara, con mucho movimiento, deportes, por ejemplo, cuando el balón va rodando o de un lugar a otro, no se va a observar ese efecto de vibración, pero si llegasen a observarlo, pueden colocarlo en personal y modificar esos parámetros, por ejemplo, incrementar el valor de reducción de vibración de imagen hasta 10 hasta que noten mejorías. Pero repito que en automático la mayoría del tiempo realiza el mejor trabajo en cuanto a fluidez. Vamos ahora con oscurecimiento local en normal. Es muy importante que yo recomiendo en todos los modos de imagen, tal cual como viene de fábrica, el local dimming en normal, porque en bajo se ve mucho efecto clouding y en alto demasiado efecto blooming. En normal es el resultado más equilibrado en escenas que tengan mucha oscuridad. Mejorador de contraste en alto, tono de color frío, detalle de la sombra -2. Resto de parámetros no se pueden modificar. Vamos ahora con el modo estándar, brillo 45, contraste 50, definición 10, color 30, tinte VR en 0, ajuste de claridad de imagen automático, aplica lo mismo que ya expliqué. También oscurecimiento local en normal, aplica lo mismo que ya les comenté. Mejorador de contraste en alto, tono de color estándar, gama BT.1886-1 y detalle de la sombra -2, configuración de espacio de color en nativo. Vamos ahora con el modo natural, brillo 50, contraste 50, definición 10, color en 28, tinte VR en 0, ajuste de claridad de imagen automático, oscurecimiento local en normal, mejorador de contraste en bajo, tono de color en estándar y detalle de la sombra -1, resto de parámetros no se pueden modificar. Vamos ahora con el modo película. Brillo 42, contraste 45, definición en 0, color en 28, tinte VR en 0, ajuste de claridad de imagen en personal. ¿Por qué en personal? Porque esta recomendación global tanto para el modo película como para el modo filmmaker o modo cineasta, porque las películas son grabadas a 24 fotogramas por segundo, por lo menos la gran mayoría de ellas, y eso genera un leve efecto de vibración que hace parte de ese aspecto fílmico que el director de cada película quisiera que experimentáramos. Pero si ustedes de todas formas no les importa eso y quieren sí o sí mejor fluidez, lo pueden colocar entonces en automático, pero en este caso por recomendación global lo dejamos en personal. Oscurecimiento local también en normal, mejorador de contraste apagado, tono de color tibio 2, gama BT.1886-1, detalle de la sombra -2, configuración de espacio de color en automático. Filmmaker Mode, brillo 38, contraste 45, definición en 0,
color en 28, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen, en este caso puede ser apagado, personal o apagado genera los resultados recomendados, pero recuerden, si quieren mejor fluidez lo pueden colocar en automático. Vamos a dejarlo entonces en apagado, oscurecimiento local normal, mejorador de contraste apagado, tono de color tibio 2, gama BT.1886 en 0, detalle de la sombra -2, configuración de espacio de color en nativo. El resto de parámetros no se deben modificar. Estos serían entonces los resultados de las configuraciones recomendadas para este Neo QLED Samsung QN90A. Recuerden la versión que trae panel VA. Existe una que tiene panel ADS, yo ya no la tengo, la puedo experimentar. Entonces recuerden, versión con panel VA, mejorar un poco más los colores y el contraste entre las zonas con colores vívidos y más claridad y las zonas con más sombra u oscuridad. Vamos ahora con las configuraciones de imagen recomendadas para contenido que tiene alto rango dinámico. Lo corroboran de esta manera, ya el logo de HDR aparece, simplemente pueden hacerlo utilizando algún video de YouTube que tenga esta característica. En esa aplicación existen muchos videos que tienen alto rango dinámico. Algo importante que me faltó mencionar ahora es que aquí en administrador de dispositivo externo, nivel de negro HDMI no me lo permite modificar porque estoy utilizando una aplicación nativa como tal del televisor. Pero si por ejemplo ustedes utilizan algo conectado a alguna entrada HDMI, por ejemplo una consola de videojuegos, para aplicar estas configuraciones, aquí les va a permitir modificar este valor de negro HDMI. Lo deben colocar o bien en bajo o en automático, que es en cada modo de imagen donde genera los mejores resultados. Y recuerden que para el modo dinámico y modo natural aplican las mismas configuraciones tanto para rango dinámico como para alto rango dinámico. Aquí de todas formas se las vuelvo a mostrar. Modo dinámico, brillo 50, contraste 50, definición 12, color 34, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen automático, mejorador de contraste, oscurecimiento local normal, mejorador de contraste alto, tono de color frío, detalle de la sombra -2, el resto de parámetros no se pueden modificar. Vamos ahora con el modo estándar. Recuerden, para alto rango dinámico, brillo 50, contraste 50, definición en 10, color en 29, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen en automático, oscurecimiento local normal, mejorador de contraste en alto, tono de color en estándar, gama ST.2084 en 0, detalle de la sombra -1 y configuración de espacio de color en nativo. Modo natural, brillo 50, contraste 50, definición 10, color 28, tinte VR 0, ajustes de claridad de imagen automático, oscurecimiento local normal, mejorador de contraste en bajo, tono de color estándar, detalle de la sombra -1, el resto de parámetros no se pueden modificar. Vamos ahora con el modo película. Configuración experta, brillo 50, contraste 50, definición 0, color en 28, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen personal, oscurecimiento local normal, mejorador de contraste apagado, tono de color tibio 2, gama ST.2084 en 2, detalle de la sombra -3 y configuración de espacio de color automático. Resto de parámetros no se deben modificar. Y por último vamos con el modo filmmaker. Brillo 50, contraste 50, definición 0, color 28, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen apagado, oscurecimiento local en alto, mejorador de contraste apagado, tono de color tibio 2,
gama ST.2084 en 1, detalle de la sombra -2 y configuración de espacio de color en nativo. Resto de parámetros no se deben modificar. Recuerden que los ajustes de claridad de imagen también para alto rango dinámico en el modo película y en el modo filmmaker. Si quieren mejor fluidez lo pueden colocar en automático. Estos serán entonces los resultados de estas configuraciones de imagen recomendadas aplicadas para este Smart TV 4K Samsung Neo QLED QN90A versión con panel VA. Objetivos: mejorar colores y contraste entre las zonas claras y con colores vívidos y las zonas con más oscuridad y sombras. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer en la caja de comentarios. Si quisieran dejarnos sus configuraciones de imagen recomendadas para este Smart TV en la caja de comentarios también lo podrían hacer. No siendo más, si este video les ha gustado les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video, y también que adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Y bueno, se me olvidó decirles que luego haré un video para el modo juego tanto en SDR y HDR, configuraciones recomendadas también para este Smart TV. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima.